¿Cómo están? Qué bueno saludarles, qué bueno poder llegar hasta ustedes una vez más a través de estas transmisiones que esperamos cada día con anhelo, con deseos, con mucha alegría. Lo hacemos, de verdad que disfrutamos este momento, este tiempo que tenemos de reunirnos en torno a la palabra de Dios y encontrar en ella los consejos sabios, la enseñanza, la iluminación a nuestro espíritu, la revelación de la palabra que nos ayuda, que nos permite conocer, nos permite aprender mucho más. Así es que agradecemos al Señor que nos concede esta buena oportunidad. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Hoy vamos a comenzar una nueva serie estudiando juntos una preciosa parábola, una preciosa enseñanza de Jesús. En el anuncio la presentaba como la parábola más importante de Jesús y usted ahora se va a enterar por qué. El Señor Jesús enseñaba mucho con parábolas. Una parábola es un relato breve que contiene una enseñanza moral o espiritual. En el caso del Señor siempre iba mucho más allá de lo moral solamente y revelaba principios del reino, revelaba profundidades espirituales. Esas breves historias que mencionaban lugares comunes o situaciones cotidianas con las que las personas podían llegar a identificarse, eh, siempre terminaban con un interrogante, con una enseñanza, con una pregunta, con un replantearse uno mismo lo que esta parábola nos estaba enseñando. El Señor ha usado muchas parábolas, de hecho su ministerio, la mayor parte de su ministerio lo dedicaba a la enseñanza, por eso era conocido como maestro, y quedaron registradas más de 40 parábolas. Obviamente no está registrada cada palabra que el Señor dijo ni cada cosa que Él hizo. Hay como un relato resumido de la cantidad de enseñanzas que Él daba y como parte de ese registro nos han quedado más de 40 parábolas. La que vamos a tomar para analizar es la parábola del sembrador. ¿Y por qué le llamo la parábola más importante de Jesús? Porque él le dijo a los discípulos y a la gente que le preguntó por el significado de la parábola que cómo entenderían las otras parábolas si no podían entender esta. Es decir, que es como una parábola básica que si entendemos esta parábola vamos a poder entender las demás. La diferencia entre la parábola del sembrador y todas las otras parábolas es que en las otras parábolas el Señor se enfocaba en el reino y decía el reino de Dios es semejante a, y allí comenzaba él a contar una historia o una situación. En este caso, el foco central de esta parábola del sembrador no está enfocada básicamente en revelar cómo es el reino, sino en revelar cómo es el que escucha la palabra del reino. En este caso, la parábola habla de nosotros. La parábola ya no está hablando del reino, no está hablando acerca de cómo es que Dios actúa o se manifiesta, sino que esta parábola se refiere a nosotros, a las tierras, a los oyentes, a las personas en las cuales es sembrada la semilla de la palabra de Dios. Y creo que esta serie sobre la parábola del sembrador nos va a ayudar a descifrar un interrogante y a respondernos una pregunta de a qué se debe que el crecimiento de una congregación no sea de igual nivel. ¿Por qué no es un crecimiento o un desarrollo corporativo? ¿Por qué hay tanta diferencia entre cómo crece el miembro de una congregación de alguien que está a su lado? A pesar de que participan de las mismas reuniones, escuchan los mismos mensajes, son ministrados por las mismas personas, sin embargo, cuando va pasando el tiempo, no en todos se ve el mismo resultado. ¿Y eso a qué se debe? No todos los creyentes, y no siempre, pero a veces es frustrante observar que hay como un estancamiento, una sensación de pérdida de tiempo, de desgaste de energías, y no hay frutos y no hay resultados positivos. ¿Por qué sucede?
¿A qué se debe esa falta de crecimiento de muchos hijos e hijas de Dios? Muchos lo atribuyen al lugar en el que se congregan. Entonces toman la decisión de trasladarse a otro porque dice, no estoy creciendo en este lugar a donde estoy, entonces para crecer voy a tener que cambiarme, voy a tener que ir a otra congregación, a otro ministerio y tener a otro pastor que me guíe y que me discipline. Pero tiene que ver con el lugar en el que se congrega uno siempre, tiene que ver siempre con los predicadores que uno escucha. Bueno, puede que en un porcentaje sí, que haya mucha responsabilidad, ya que en Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo dice que los ministerios han sido constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa edificación siempre va a depender de las herramientas que tenga el edificador, en este caso el ministro, cualquiera sea su ministerio. Y como dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, que el nivel de enseñanza está íntimamente relacionado con el nivel de conocimiento. Esto es obvio, uno no puede enseñar lo que no sabe, no puede dar lo que uno no tiene. Entonces, cuando el ministro se detiene en su crecimiento, en su desarrollo, en su proceso de aprendizaje, cuando deja de aprender, cuando deja de escudriñar, cuando deja de estudiar, cuando deja de indagar, cuando deja de buscar revelación de Dios, se queda solamente con lo que sabe y va a llegar un momento donde ya lo enseñó a todo eso y luego va a comenzar a reciclar esa enseñanza y va a ser muy reiterativo y muy repetitivo en sus temas. Entonces, si uno congrega allí y ya escuchó todos esos mensajes y siempre son los mismos mensajes, entonces allí sí un estancamiento que puede estar siendo producido por el sembrador de la semilla que en su detención, en su crecimiento, ha detenido el crecimiento de quienes vienen detrás de él. Pero ¿qué si no es este el caso? ¿Qué si no tiene que ver con el lugar en el que la persona congrega? ¿Qué si no tiene que ver con los predicadores que hay en ese lugar? O sea, si el lugar es el adecuado, si los predicadores están bien formados, desarrollados, si ellos ministran una buena palabra y hay un buen contenido y un buen nivel de riqueza en las palabras que se predican y no son monotemáticos y siempre uno aprende algo en cada uno de sus mensajes, pero de todas maneras, con todas esas cosas a favor, igual el crecimiento no surge, no se produce. Entonces allí ya tenemos que hablar que no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con los predicadores, tiene que ver con el oyente, tiene que ver con lo que la parábola del sembrador le llama la tierra, que es en la que se siembra la palabra de Dios. Y la parábola del sembrador está enfocada en dos aspectos muy importantes y muy fundamentales, que están relacionados entre sí, uno depende del otro. Y es que está relacionado con el oír y el entender. Estas son las dos palabras clave de la parábola del sembrador. Oír y entender. Una cosa lleva a la otra. Cuando uno oye, tiene la posibilidad de aprender. Los oídos son una de las puertas de entrada al conocimiento, a la información exterior que uno recibe. Escuchar lo que oímos, lo que escuchamos, es información que viene a nuestro cerebro, que viene, si es palabra de Dios, viene directamente a nuestro espíritu, alimenta nuestro corazón, conforta y ministra y bendice nuestra alma y renueva nuestra mente. Si es otro conocimiento, es una información que capta el cerebro y queda como información, como conocimiento, herramienta del aprendizaje. El oír entonces es importantísimo porque puede ser un excelente predicador, puede ser una muy buena palabra, pero si no la oímos y no la entendemos, entonces se pierde todo el contenido de esa buena palabra que se nos pueda estar predicando. Y allí entonces ya la responsabilidad no es del sembrador, la responsabilidad tampoco es de la semilla, la responsabilidad es pura y básicamente de la tierra, es decir, el oyente, el que recibe esa palabra.
La parábola del sembrador está registrada en tres evangelios. La cuenta Mateo, Marcos y también Lucas. Y aunque los tres relatan la misma parábola, hay algunos detalles muy interesantes que uno relata y el otro no. De manera que si tomáramos nosotros los tres relatos y extrajéramos los detalles que cada uno de ellos le aporta y que no aparecen en el otro, e hiciéramos de los tres relatos uno solo, el resultado que tenemos es muy bueno, es muy interesante, porque hay algunos términos que deja notar Mateo, otros que le agrega Marcos, otros que le aporta Lucas a la misma parábola, porque fueron testigos de la misma enseñanza, pero a algunos se les quedó más registrado todavía, algunas palabras le resaltaron un poco más. Recuerdo hace unos años, predicando, le sugería a los oyentes de la congregación que llevaran todas las veces que iban al culto una libreta, un anotador. No teníamos la posibilidad en ese tiempo de una tablet o de unas notas de un celular, así es que lápiz y papel era como lo más práctico, lo más común. Y que si se congregaba más de una persona de la familia en esa reunión, cada uno de ellos igual manera llevara su propio anotador. Y que en el momento del mensaje fuera anotando aquellas frases, aquellas definiciones que más le llamaban la atención o que más entendía que podían tener significado o sentido para él. Al final del culto, cuando llegaran a casa, compararan sus notas. ¿Por qué? En las notas personales de cada uno iba a tener cada uno lo que entendió del mensaje y lo que Dios le habló puntualmente a esa persona. Pero cuando juntaban las notas de cada uno de los miembros de la familia, no solo iban a tener una palabra personal para cada uno de ellos, sino que al juntar las notas estarían teniendo una palabra para la familia. De manera que las tierras reciben y entienden y perciben algunos detalles diferentes que no entiende a veces el que está sentado al lado. Sucede, por ejemplo, con estas transmisiones. Nos van llegando los comentarios y uno va viendo cómo van entendiendo la palabra que uno está compartiendo y que le van aportando y le van sumando y van ampliando. Y eso es muy bueno porque eso es muy enriquecedor. Incluso a veces sucede que el predicador menciona una frase al pasar que para él no es central en el mensaje, que quizás no es la parte medular de la prédica, pero que para el oyente sí, y uno a veces como oyente se queda pegado en esa frase y ahí uno sigue dándole vueltas a eso y a veces uno va entendiendo cosas que el mismo predicador en ese momento no las había tenido en cuenta o no las había desarrollado. Le pasa al oyente común, pero al predicador le pasa mucho más todavía. Yo creo que los predicadores escuchamos tres mensajes al mismo tiempo, tres mensajes simultáneos en la misma predicación. Por un lado, el mensaje que está siendo predicado y que escuchamos todos. Dos, el mensaje dentro del que está siendo predicado, el que interpretamos y entendemos que es para nosotros, el que estamos tomando para nosotros. Dos, y el tercer mensaje que escucha el predicador es el mensaje que saca de ese mensaje para compartirlo luego en forma de predicación con otras personas. Un gran porcentaje de las cosas que predicamos, muchas de ellas, gracias a Dios, nos vienen en momentos de búsqueda, de meditación, de reflexión de la palabra. Pero creo que ningún predicador puede decir que nunca tomó un punto, algunos detalles de otra predicación que escuchó y que quizá uno la toma como para un mensaje principal y el predicador que lo expuso esa vez solamente fue como un punto anexo o accesorio porque su mensaje puntual o principal iba por otro lado y no a donde nosotros nos quedamos pegados allí entendiendo que esa palabra estaba muy buena como para seguir desmenuzándola. Por eso es que entiendo que Mateo, Marcos y Lucas
nos cuenten la misma parábola, pero que cada uno de ellos le aporte un detalle en particular. Los oyentes, y yo voy a tomar como para empezar a hablar sobre esta parábola el Evangelio de Marcos. Y aquí ya comenzamos a notar detalles que lo menciona Marcos y no están en Mateo ni en Lucas, por eso tomo Marcos. Capítulo 4, versículos 1 al 10. Otra vez, 1 y 10, perdón. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tomen en cuenta este detalle. Jesús comenzó a enseñar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Cuando estuvo solo, dice, saltamos ahí al versículo 10, ahí relata toda la palabra del 2 al 9, nos saltamos al 10 porque el 10 tiene una cosa bien interesante. Cuando estuvo solo, cuando se fue toda esa cantidad de gente que escuchó la parábola, los que estaban cerca de él con los 12, es decir, los 12 discípulos y un grupo que se quedó, le preguntaron sobre la parábola. Y esto me llamó la atención. En el versículo 1 dice que se reunió tanta gente que se tuvo que subir a una barca y predicar desde el agua y la gente lo escuchaba sentada a la orilla del mar. Sin embargo, cuando terminó la parábola, sin explicarla, porque solo escucharon la parábola, no la explicación la escuchó el grupo que se quedó. Los que se quedaron le preguntaron qué significaba esa parábola. Y acá surgen dos cosas. Una, la gente escuchó la parábola y se fue porque la entendió, o no la entendieron y se fueron igual, y solamente pudieron entender y escuchar la explicación ese grupo que se quedó y le preguntó qué significa esta parábola. Y gracias a Dios que ellos le preguntaron, porque entonces Jesús la explicó. Y al explicarla queda registrada, llega hasta nosotros y la podemos leer hoy y alimentarnos con ella. Pero siempre digo, si usted va y escucha una palabra, escucha una prédica, por eso abrimos siempre y damos el número de contacto para que puedan hacer preguntas, porque por allí uno puede estar muy convencido de que es muy claro en lo que está enseñando, uno puede estar convencido de que lo explicó de una manera tal que lo pudieran recibir, y luego se da cuenta que no fue tan claro, que no fue tan sencilla la explicación y que quedaron muchos interrogantes. Y entonces es cuando uno da la oportunidad de que pregunten. Las preguntas no molestan, nunca me molestaron las preguntas. De hecho, creo que preguntar es un signo de inteligencia, y creo que las preguntas van creciendo en la medida que uno también va creciendo. Yo creo que uno va en su aprendizaje y en su crecimiento, en el desarrollo. Uno no solamente va encontrando respuestas, sino que creo que va encontrando nuevas preguntas. Y eso es bueno, uno siempre tiene que tener nuevas preguntas, porque eso significa que uno reconoce que no lo sabe todo. Siempre tenemos que ir teniendo nuevas preguntas. Entonces aconsejo, si usted está escuchando una predicación en su iglesia o la transmisión y hay algo que usted no entendió, no se quede con que no entendió. Pregunte. Diga, no entendí esta parte del mensaje, o no entendí el mensaje en general, o quedé confundido con este aspecto, con este punto que tocó en el mensaje. Nunca se quede con que no lo entendió. Siempre pregunte. El que no pregunta no aprende. Si uno no sabe, tiene que preguntar. Como hizo este grupo. Este pequeño grupo no entendió la parábola y no hizo como que la entendió. No salió diciendo, wow, qué tremenda palabra, y no tenía ni idea de qué se había hablado. No, le preguntaron, explícanos qué significa esta parábola. Porque lo importante de las palabras de Dios no es solo escucharla, sino también entenderla. Por eso le decía que hay dos términos claves dentro de esta parábola: oír y entender. No se conforme solo con oírla, usted tiene que entenderla. Porque si no entiende la palabra, no la puede asimilar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, aquello que aprendiste y te persuadiste,
en esto persiste. Aprendiste, te persuadiste, y luego podés persistir en lo que aprendiste, pero todo comienza con aprendiste. ¿Cómo lo cuenta Mateo a lo de la parábola del sembrador? ¿Cómo la cuenta? Mateo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando Jesús en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, dice, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es como lo relata Mateo capítulo 13. Estoy citando la versión Reina Valera 1960. Oíd pues vosotros, dice la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Noten esto. Cuando Mateo cuenta la parábola, relata la parábola y relata también la explicación. Lo que no nos dice Mateo es que la explicación de Jesús fue producto de la pregunta que le hicieron de que le explicara esta parábola. Como lo cuenta Mateo, pareciera ser que Jesús da la parábola y luego la explica. Pero según Marcos, el capítulo que leíamos recién, en Marcos 4, versículo 10, Jesús explica la parábola porque alguien le pide que la explique. Entonces, en respuesta a ese interrogante, es que el Señor la explica. Como lo contaba Mateo capítulo 13. ¿Cómo lo cuenta Marcos capítulo 4? Y allí usted escucha los tres relatos y usted se va a dar cuenta, si presta atención a la lectura, las diferencias que existen, no contradictorias, sino complementarias, detalles que uno como que se le pasaron y al otro no, y uno después junta todo eso. Marcos 4.1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, esto es lo que les mencionaba recién, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por eso les decía que esta fue la parábola más importante de Jesús. Es como la parábola base, la parábola madre. Si uno entiende esta parábola, uno va a poder entender las otras parábolas
también. El sembrador, comienza a explicar el Señor, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así es como relata Marcos la misma parábola del sembrador. Pero ya entre Marcos y Mateo hay algunos puntos que nos van ampliando la explicación y el entendimiento de lo que es la parábola del sembrador. Y les decía que el tercero que relata esta misma parábola es Lucas. Fijémonos de qué manera Lucas nos cuenta la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, dice Lucas 8, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Acá no menciona el 30 y el 60 que mencionan Marcos y Mateo, solo menciona el fruto del 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Aquí ya no menciona el 30, 60 y 100 por uno en la explicación. Solamente menciona dan fruto con perseverancia. Al leer los distintos relatos vemos que la historia es la misma, como también las tierras son las mismas y están descritas en el mismo orden. Sin embargo, hay algunos detalles que unos mencionan y otros no. Lo que necesitamos tener en cuenta aquí son algunos puntos bien interesantes y que sí son coincidentes. Uno, el sembrador es el predicador, es el que siembra la palabra, es el mismo sembrador. El sembrador se repite en las 4 tierras, es la misma persona sembrando. Lo que cambia no es el sembrador ni la semilla, sino la tierra. La semilla es la palabra de Dios, representa la semilla, la palabra que lleva el predicador. Y la tierra son los que oyen esa palabra, las personas en las que se siembra esa palabra. Ahora, aquí hay un asunto interesante. En esta primera transmisión lo que estamos haciendo es la introducción a la parábola del sembrador. Le vamos a dedicar tiempo al desarrollo a cada una de las tierras. ¿Por qué? Porque las 4 tierras son 4 tipos de personas, 4 tipos de oyentes de la palabra, 4 tipos de auditorios. Esas 4 tierras, porque acá no dice que salió un día y sembró junto al camino, al día siguiente sembró sobre las piedras, al otro día
entre los espinos y al otro día en buena tierra. Todo eso ocurrió el mismo día. Quiere decir que uno puede tener esas 4 tierras juntas el mismo día, escuchando el mismo mensaje. Y el predicador está predicando la misma palabra y algunos de sus oyentes son como esa tierra junto al camino, otros son esa tierra pedregosa, otros son esa tierra con espinos y otros son esa buena tierra que recibe la semilla y que da fruto. El mismo sembrador, la misma semilla, la diferencia en el resultado la hace la tierra. Mateo 13:19 dice un detalle bien importante. Cuando alguno oye la palabra del reino, y voy a enfatizar esta frase, cuando alguno oye la palabra del reino. Esto es interesante. Aunque la palabra es del reino, y aunque la palabra es de Dios, y aunque Isaías dice que su palabra no volverá vacía, la duración del resultado es lo que cambia. Porque fíjese que esta semilla, esta buena semilla, en una tierra dio un resultado importante, en las otras no. Pero la clave aquí está, y esto está bueno para predicadores o predicadoras que me estén escuchando, la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, no cualquier palabra. El predicador no debe ni puede predicar cualquier palabra. Tiene que predicar la palabra del reino. Esa es la verdadera semilla que uno debe llevar, no nuestros desahogos. Tampoco usar la prédica o la palabra para defendernos a nosotros mismos, mucho menos para agredir a otros ministerios, ni convertir la palabra y la prédica en simples discursos motivacionales que generan reacciones emocionales momentáneas, pero que no tienen durabilidad, no tienen trascendencia en el tiempo, no echan raíces espirituales. Tampoco predicar nuestros desquites o deseos de venganza, no predicar conceptos humanistas presionados por caer bien, por que sea un discurso aceptable, o decir cosas que a la mayoría de la gente les cae bien, aunque no sean bíblicas ni sean verdades. Tampoco usar nuestros púlpitos o micrófonos para predicar religiosidad sin revelación, ideas propias, surgidas de conceptos solamente tradicionales y religiosos, pero no escriturales. Tampoco para hacer ver nuestras opiniones personales o tradiciones y costumbres denominacionales, que a veces se escucha mucho esa frase en los púlpitos, es conforme a nuestra costumbre, como acostumbramos en nuestra misión, como acostumbramos en nuestra organización. No, uno no usa el púlpito para predicar costumbres o tradiciones denominacionales, sino la palabra del reino. Ni acusaciones a hermanos presentes o enviar mensajes hablando mal de los que se fueron, de los que se retiraron de la congregación. No predicar sectarismo, de creernos la única denominación que tiene el Espíritu Santo y los únicos que se van en la nube cuando venga el Señor y que somos los únicos salvos, y si uno se va de esa denominación es como que se condenó. No predicar discriminación, ni prejuicios, ni ofensas. Tampoco usarlo para términos groseros u obscenos. No usar tampoco el púlpito, el micrófono para construir plataformas que nos lleven a obtener nuestras ambiciones personales o construir poder personal, ni codicias personales. Tampoco usar
la palabra para manipular, obteniendo beneficios personales solamente y sin la intención de enseñar para edificar el cuerpo, para perfeccionar a los santos, para revelar a Cristo en los corazones, para revelar al Padre en los corazones, para ser una herramienta del Espíritu Santo y que la palabra sea la protagonista y Dios sea el que genera la obra en las personas, sino la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, esto es clave, esto es clave. Uno tiene que asegurarse de que predica la palabra del reino. Porque ¿de qué habla la palabra del reino? La palabra del reino nos revela la voluntad del rey. El rey marca un rumbo, nos guía hacia ese rumbo. El Salmo 24, versículos 4 y 5, mire lo que dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. La palabra del reino nos lleva a ser enseñados por Dios, a conocerle, a que se nos revele sus atributos, facetas de Dios que no conocíamos, si no se convierten en discursos humanos, en palabras humanas, pensamientos y filosofías humanas y no en revelación y palabras de Dios. Los mensajeros del rey no modifican los dichos del rey, no alteran los decretos del rey, solo los comunican. Los mensajeros del rey comunican los edictos reales, los decretos reales, las declaraciones reales, la voluntad real, como los pregones que iban en la Edad Media y reunían sonidos de trompeta en la plaza, en el punto central de la aldea o de la ciudad o del pueblo, y convocaban a todo el pueblo y allí leían en alta voz el edicto del rey, las nuevas medidas, las nuevas ordenanzas, y ellos no se tomaban la atribución de cambiarle cosas al edicto porque decían esto a la gente no le va a gustar o no estoy de acuerdo con esto y lo editamos y le sacamos esto, le ponemos lo otro. Ellos leían lo que se les había dicho que ellos tenían que decir, eran fieles a esa palabra que se les había revelado. Y Proverbios 13:17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, pero el mensajero fiel acarrea salud. El mensajero fiel es aquel que comunica el mensaje que le dieron. Imagínese usted que ya prácticamente las cartas enviadas por sobre y por correo y con estampilla y todo eso creo que no sé dónde se use todavía, quizá en algunos lugares debe usarse, pero más que nada en este tiempo no. Pero pongamos que a usted le envían una carta y que el empleado de correo que tiene que llevar la carta a su domicilio, se le ocurre abrir el sobre en el camino y le parece como que no está muy buena la carta esa. Y entonces, ¿qué hace? La reescribe y le saca algunas malas noticias que venían en la carta, le saca quizá algunos reproches, algunos pedidos que venían en la carta y se la cambia y le pone cosas bonitas, cosas agradables que al oyente le va, al que reciba la carta, al destinatario, le van a gustar. Posiblemente usted se sienta bien con esa carta, pero no es la verdad de lo que le habían enviado, no es lo que le mandaron a decir. Y todo por culpa del cartero, porque el cartero decidió meter sus manos allí, decidió poner de lo que había en su cabeza y no ser fiel en entregar la carta tal y como salió del remitente hacia el destinatario. Y Proverbios 13:17 dice que el mensajero fiel acarrea salud, el que recibe la palabra de Dios y como la recibe la entrega, sin recortarle, ni editarle, ni sacarle cosas porque pueden sonar mal, pueden sonar feas, alguien se puede ofender, alguien se puede molestar, sino que la comunica tal como le fue entregada para que la pueda llevar. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es su voluntad hecha letra. Que la predicamos y enseñamos, necesitamos comunicarla fielmente. Mire lo que dice el apóstol Pedro a los que oímos la palabra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Ve que el bebé
Cuando tiene hambre se desespera y llora y grita hasta que le dan la leche. Y con esa misma necesidad, con ese mismo nivel de demanda, desear la palabra no licuada, no adulterada con agua, no rebajada con agua, no mezclada con conceptos o pensamientos humanistas, filosofías que van cambiando con los tiempos y adaptando la Biblia a lo que a la gente le va gustando y evitando los pasajes que pueden llegar a resultar incómodos. No, desea la leche, desea la palabra como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Y eso es para el oyente, que el oyente demande palabra, que el oyente demande esa palabra nutrida, escritural, bíblica, no manipulada, no humanizada. Y la demanda para el ministro es esta. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que hablemos conforme a las palabras de Dios? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando comunicamos lo que Dios nos ha dado para comunicar, Dios es glorificado, porque esa palabra de Dios no vuelve vacía, genera el impacto y la gente dice: ¿qué palabra de Dios he recibido? Bien, hasta aquí la introducción a la parábola del sembrador, en esta serie que comenzamos hoy titulada Las cuatro tierras. Es uno de los, esto está en libro, es uno de los libros que más he disfrutado escribirlo. Cuando he tenido la oportunidad de predicar sobre la parábola del sembrador, he sido doblemente edificado, una por poder exponerla y otra por ver el resultado que esta palabra genera en los corazones. Yo le aseguro que con la ayuda del Espíritu Santo, con su auxilio, con su asistencia, con su ministración, vamos a ser edificados con esta palabra, porque vamos a ir en cada transmisión tomando una tierra y viendo si nosotros somos esa tierra, viendo si somos la tierra pedregosa, si somos la tierra en la que están creciendo los espinos, si somos la tierra junto al camino o si somos la buena tierra. Y vamos a ser guiados por esa palabra y quizá hasta confrontados con esa palabra. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que toda tierra es cultivable. Algunas tardan un poco más en ser fertilizadas, pero toda tierra es cultivable. Y en cuanto a la palabra de Dios, toda tierra se puede convertir en una buena tierra. Así que si nos sentimos identificados con algunas de las tierras que no produjo nada, bueno, la esperanza es que vamos a aprender cómo hacer para convertirnos en la buena tierra que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor para cerrar esta transmisión, esta primera de la serie Las cuatro tierras. Y en la clase que viene vamos allá a comenzar a enumerar la tierra número 1, que es la tierra junto al camino. A ver si somos nosotros esa tierra junto al camino. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo que nos has prestado para poder llevar tu palabra. Rogamos una vez más que tu buena semilla encuentre cabida en los corazones, Señor, y pueda germinar y producir fruto para tu gloria. Bendecimos, Señor, a cada persona que ve estos videos, a cada uno de tus hijos y de tus hijas que ve estos videos y recibe esta palabra y le dice amén en su corazón. Te agradecemos, Señor, por ellos y oramos para que tu Espíritu Santo les revele y les alumbre con el conocimiento de tu palabra. Danos sabiduría para conocer los misterios escondidos en las Escrituras, Padre. Revelanos, danos luz
Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar allí. Les enviamos un cariñoso saludo. Oramos por ustedes, ayunamos por ustedes, estar en nuestro corazón. El deseo es bendecirles y poder edificarles a través de la palabra del Señor. ¿Qué otra herramienta podríamos usar para edificar si no es la bendita y eterna palabra del Señor? Bendiciones, gracias por estar allí. Como siempre les decimos, cerramos la transmisión, dejamos de orar aquí, pero usted puede continuar orando allí donde está. Bendiciones para todos.